Hay una frase en el capítulo 10 del libro de Enoc que no es una visión, no es una metáfora y no es una advertencia, es un número. Dios ordena al arcángel Miguel atar a los vigilantes caídos bajo la tierra, y después especifica exactamente cuánto tiempo han de permanecer allí antes de que empiece el juicio final, 70 generaciones. No dice mucho tiempo. No dice hasta la hora señalada, dice 70, una cifra rendible, calculable, escrita dentro de un libro que la Iglesia votó fuera de las Escrituras en el siglo IV, y no es el único número que hay ahí dentro. Hay al menos 5 sistemas separados de medición del tiempo, enterrados en el libro de Enoc, cada uno corriendo su propia cuenta atrás, cada uno produciendo su propia fecha. La gente ha estado haciendo esa aritmética durante 2000 años. Y la respuesta a la que llega la mayoría no está en algún punto lejano del futuro. Es una fecha que según cuál de los 5 relojes de Enoc decidas creer puede que ya haya pasado. El libro de Enoc fue retirado de las escrituras cristianas en el concilio de la Odisea, en el año 364 de nuestra era, descartado como peligroso e inadecuado para los creyentes comunes. Durante los 17 siglos siguientes sobrevivió en casi ningún lugar de Occidente. Cuando los rollos del Mar Muerto salieron de las cuevas de Qumran en 1947, aparecieron entre ellos 11 copias separadas de Enoc, más copias de las que existen hoy de la mayoría de los libros que siguen en tu Biblia. La comunidad que enterró esos rollos no estaba leyendo a Enoc de forma casual. Eran una secta apocalíptica que creía que la guerra final era inminente en su propia generación, y guardaban más copias de este libro que de casi cualquier otra cosa de su biblioteca. Lo estaban usando en el sentido más literal como un calendario. Este video no es un resumen vago de la profecía bíblica del final de los tiempos. El libro de Enoc contiene 5 sistemas cronológicos distintos y calculables por separado. Las 70 generaciones del capítulo 10, la historia del mundo en 10 semanas del Apocalipsis de las semanas, los 70 pastores del Apocalipsis animal, la sentencia de 10.000 años dictada a las estrellas desobedientes, y el calendario de 364 días, que ocupa 11 capítulos enteros por sí solo. Vamos a recorrer cada uno de esos 5 relojes por separado, la aritmética concreta que produce cada uno. Pasa cuando de verdad haces las cuentas y la respuesta que el propio texto da y que casi nadie de los que citan las fechas de Enoc ha leído hasta el final. Si la historia bíblica prohibida es algo a lo que vuelves una y otra vez, ya sabes dónde encontrarnos. Cada semana desenterramos lo que fue sacado de las Escrituras. El reloj número 1 son las 70 generaciones y es el número más específico de todo el libro. En capítulo 10 sitúa el encadenamiento de los vigilantes en el tiempo del diluvio y fija su liberación y el juicio que la sigue 70 generaciones después. Para convertir eso en una fecha necesitas saber cuánto dura una generación y el propio texto no lo dice, pero las Escrituras lo dicen en otra parte. Génesis, capítulo 15, versículo 13, da 400 años para 4 generaciones, lo que arroja 100 años cada una. Números da 40 años como duración de una generación en el desierto, y 40 es la cifra que usan la mayoría de las cronologías tradicionales. Ashra 40. 70 generaciones son 2800 años desde el diluvio. La cronología bíblica tradicional, siguiendo los cálculos que el arzobispo Ussher publicó en 1650, sitúa el diluvio en el año 2348 a.C. 2800 años después, te deja en torno al año 450 y 2 de nuestra era. Esa fecha no está en el futuro, está 1500 años a nuestra espalda. Hazlo a 100 años por generación, en cambio, y 70 generaciones son 7000 años, lo que aterriza alrededor del año 4652. Más de 2 milenios y medio por delante. Exactamente la misma frase, en exactamente el mismo capítulo, produce respuestas separadas por 4200 años, según una única suposición que el texto nunca hace explícita.
Y eso es antes de tener en cuenta que los propios manuscritos no se ponen de acuerdo. La tradición etíope, la que se preservó de forma continua en Ges por la Iglesia Ortodoxa etíope, lee 70 generaciones. Parte del material griego preservado por el cronista bizantino Sincelo traduce ese mismo pasaje como 70 años, no generaciones, años. Una letra de diferencia en una palabra copiada. Y toda la cuenta atrás se derrumba de milenios a una sola vida humana. Los escribas que copiaron este libro a mano durante 2000 años tampoco estaban seguros de qué significaba el número, y la evidencia física de su incertidumbre sigue ahí, en el aparato crítico de cada edición que se imprime hoy. Pero el texto no se detiene en un solo reloj. El reloj número 2 es el Apocalipsis de las semanas, capítulos 91 a 93, y es el sistema más elegante del libro. Enoc divide toda la historia del mundo en 10 semanas, cada semana una era larga en vez de 7 días, y asigna acontecimientos concretos a cada una. La primera semana es el propio nacimiento de Enoc. La segunda es el diluvio, la tercera es Abraham, la cuarta es Moisés y la ley, la quinta es la construcción del templo, la sexta es la destrucción del templo y el exilio. La séptima se describe como una era de corrupción total en la que un grupo pequeño de justos recibe una sabiduría 7 veces mayor. Y entonces, en la octava semana, la espada es entregada a los justos. Los impíos son entregados y el juicio comienza. La novena semana es el juicio del mundo, y la 10ª es el juicio de los propios vigilantes y la aparición de un cielo nuevo. Aquí está lo que hace a este sistema distinto de cualquier otro cuadro profético jamás dibujado. El autor del Apocalipsis de las semanas te dice exactamente dónde está él parado dentro de él. Se coloca en la 7ª semana, la inmediatamente anterior a que comience el juicio. Ese único detalle es lo que hace al Apocalipsis de las semanas genuinamente útil en vez de meramente decorativo, y es también lo que lo hace peligroso de citar, porque la 7ª semana se describe como una era de apostasía completa. El texto dice que toda la generación de ella será perversa, que la sabiduría tiene que ser dada a unos pocos elegidos precisamente porque todo lo que hay alrededor se ha torcido. Cualquier lector en cualquier siglo que sienta que esa descripción encaja con su propio momento concluirá correctamente según la lógica interna del texto, que está viviendo la semana 7. El sistema está construido para apuntar siempre a quien tiene el libro en las manos. No hay ningún punto de calibración en él, no hay ninguna fecha externa. Solo hay una descripción de corrupción y la convicción casi universal de que la propia época es únicamente corrupta. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. El reloj número 3 es el más extraño de los 5, y el único que los estudiosos han logrado emparejar con historia real y verificable. En el Apocalipsis animal, capítulos 85 a 90, toda la historia del mundo se cuenta de nuevo como una alegoría en la que cada grupo de personas es un animal. Los fieles son ovejas, sus opresores son bestias salvajes, los patriarcas son toros. En esa visión, después del exilio, Dios nombra 70 pastores para que gobiernen a las ovejas en secuencia, cada uno por un periodo fijado, y los divide explícitamente en 4 grupos, 12, luego 23, luego 23, luego 12 otra vez. Los historiadores han superpuesto esos 4 grupos sobre la secuencia real de imperios que gobernaron Judea, el babilónico, el persa, el griego y el seleucida hasta los macabeos, con suficiente precisión como para que la mayoría de los especialistas fechen hoy la composición de esta sección en la década de los 160 a.C., justo en medio de la revuelta macabea. Macabea, porque ahí es exactamente donde la historia detallada y exacta se detiene y empieza la profecía vaga y triunfal. Ese punto de transición es como los estudiosos fechan el texto. Es también, si lees la visión como su autor pretendía, una cuenta atrás que expiró hace más de 2100 años. El reloj número 4 es más pequeño, pero mucho más literal y casi nadie lo discute. En los capítulos 18 y 21, a Enoc le muestran un lugar de fuego en el borde del mundo y encuentra allí 7 estrellas atadas ardiendo. El texto explica por qué.
Son estrellas que transgreden el mandato de Dios al no salir en los tiempos que se les han señalado, y le da a su sentencia una duración específica, 10.000 años, descritos como el periodo exacto que requiere la ofensa que cometieron. Deja a un lado por un momento lo que significa que una estrella desobedezca. Concéntrate en la aritmética. Esta es una sentencia con una duración fija, dictada en un punto concreto de la cronología interna del propio texto, lo que significa que en algún lugar de la maquinaria de este libro hay un temporizador de 10.000 años que empezó a correr mucho antes del diluvio y que en cualquier lectura posible del texto todavía no ha terminado. Y no se sincroniza con el reloj número 1. Los vigilantes, según el capítulo 10, están atados 70 generaciones y después juzgados. Las estrellas, según el capítulo 21, están atadas 10.000 años. Si una generación son 40 años, la sentencia de los vigilantes es de 2.800 años y la de las estrellas es de 10.000. Es decir, los ángeles caídos son liberados, juzgados y arrojados al abismo de fuego unos 7.000 años antes de que las estrellas desobedientes hayan terminado de cumplir su tiempo. Dos sentencias en el mismo libro por ofensas cometidas más o menos en el mismo momento, dentro de la misma cosmología, que no terminan ni remotamente cerca la una de la otra. Nadie las ha reconciliado nunca porque casi con seguridad nunca fueron escritas para ser reconciliadas. Vienen de capas distintas de un libro ensamblado a lo largo de siglos. El reloj número 5 no es una profecía. Es un calendario en funcionamiento y ocupa 11 capítulos, del 72 al 82, la sección que los estudiosos llaman el libro de los luminares. A Enoc se le da, con un detalle obsesivo, un calendario solar de exactamente 364 días, dividido en 4 trimestres perfectos de 91 días cada uno, con el sol moviéndose por 6 puertas en el este y 6 en el oeste, seguidas mes a mes. El número 364 no es un error. Se divide de forma exacta por 7, lo que significa que cada fecha cae en el mismo día de la semana todos los años. Un calendario sin ninguna deriva en sus días de fiesta. Nunca. La comunidad de Qumran adoptó este calendario y lo usó en oposición explícita al calendario lunar que utilizaba el Templo de Jerusalén. La disputa sobre cuál de los dos calendarios era el correcto fue una de las razones por las que se separaron del establishment del templo, para empezar. Y aquí está la parte que convierte este en el más silenciosamente inquietante de los 5 relojes. Un año de 364 días es corto. El año solar real duró algo más de 365 días y un cuarto, lo que significa que este calendario pierde más de un día y cuarto cada año. Sin corregir durante un siglo, se desvía 4 meses. Sin corregir durante 3 siglos, las fiestas de verano del calendario se están celebrando en invierno. Enoc lo sabe. El capítulo 80 lo declara directamente, como una señal del final. En los días de los pecadores, los años se acortarán, la luna cambiará su orden y no aparecerá en su tiempo propio, y muchos confundirán las estrellas con dioses. El texto te está diciendo que cuando la medición del tiempo misma empieza a descomponerse, el final está cerca. Y ahí es donde encaja un dato moderno genuinamente extraño. La rotación de la Tierra no es constante. La fricción de las mareas provocada por la Luna ha estado frenando el giro de nuestro planeta durante miles de millones de años, y por eso los relojes atómicos y el tiempo astronómico se separan poco a poco, y por eso los responsables del tiempo en el mundo han insertado 27 segundos intercalares en el registro oficial desde 1972 para mantener alineados los dos. Ese ha sido el patrón durante 50 años. La Tierra va ligeramente lenta y nosotros añadimos un segundo para ponernos al día. Y entonces, a partir de alrededor de 2020, la Tierra empezó a girar de forma medible más rápido. El 5 de julio de 2024, nuestro planeta registró el día más corto desde que existe medición precisa, aproximadamente 1,66 milisegundos por debajo de las 24 horas. Los responsables del tiempo están discutiendo ahora en serio el primer segundo intercalar negativo de la historia. Quitar un segundo en vez de añadirlo. Algo que nunca se ha hecho y que nadie tiene del todo claro que la infraestructura informática global vaya a sobrevivir sin daños.
La razón por la que nadie está seguro merece entenderse. Cada segundo intercalar jamás insertado ha sido positivo, y el software que hace funcionar las finanzas globales, la navegación por satélite y la distribución de energía solo se ha probado contra la operación de añadir tiempo. Tostarlo significa pedirle a sistemas construidos sobre la suposición de que los relojes avanzan que gestionen un instante que se salva. Varias de las mayores empresas tecnológicas del planeta han pedido formalmente que se elimine por completo el segundo intercalar, en lugar de intentarlo. Y en 2022, el organismo internacional que gobierna estas decisiones votó dejar de insertarlos para 2035, eligiendo de hecho permitir que el calendario y el cielo se separen en vez de arriesgar la corrección. El capítulo 80 de Enoc dice que la señal será que los días se desprendan del calendario y que los años se acorten. Es un texto de 2000 años sobre un cielo roto, y la gente que mantiene los relojes oficiales del mundo acaba de votar dejar de mantener el cielo y el calendario de acuerdo. Ahora, la historia de lo que la gente hace de verdad con estos números no es ningún misterio, y es la parte que la mayoría de los videos sobre este tema dejan fuera. En 1831, un granjero de Nueva Inglaterra llamado William Miller publicó su cálculo de que Cristo volvería en 1843, refinado después al 22 de octubre de 1844. Entre 50.000 y medio millón de personas le creyeron. Algunas vendieron sus granjas. Algunas dejaron las cosechas en pie sin recoger, porque no iba a haber ningún invierno para el que necesitarlas. El día llegó y pasó, y todavía se lo conoce como la Gran Decepción. En 2011, un locutor de radio llamado Harold Camping calculó el 21 de mayo de 2011, a partir de un sistema cronológico parecido, gastó millones en vallas publicitarias y persuadió a sus seguidores de liquidar ahorros y cuentas de jubilación. Ese día llegó y pasó también. Camping reconoció después públicamente que había estado mal por su parte intentarlo siquiera. Los dos hombres eran sinceros. Los dos eran rigurosos según sus propios criterios. Los dos trabajaban con números reales en textos reales. Y los dos se equivocaron de maneras que a la gente que confió en ellos les costaron sus casas, sus ahorros, y en más de unos cuantos casos documentados bastante más que eso. Ahora, dejemos claro qué está haciendo este video y qué no. No te estoy dando una fecha. No voy a decirte que el mundo se acaba en un año concreto. Y si este video hubiera terminado con uno, deberías haberlo cerrado. Cada uno de los 5 relojes de Enoc depende de una suposición que el propio texto nunca suministra. ¿Cuánto dura una generación? ¿Cuándo ocurrió el diluvio? ¿En qué punto de las 10 semanas estamos ahora mismo? ¿Cuándo empezaron los 10.000 años? Cambia cualquiera de esas suposiciones y la respuesta se desplaza siglos. Eso no es un defecto de mi aritmética, es un rasgo estructural del texto y es la razón por la que los números han producido una respuesta distinta para cada generación que los ha calculado. Y esa es la parte que merece quedarse contigo más que cualquier otra cosa de este video, porque el libro de Enoc sí responde a la pregunta, no con un año, con una posición. El autor del Apocalipsis de la semana se colocó a sí mismo en la 7ª semana, la era de la corrupción, la inmediatamente anterior a que la espada sea entregada a los justos. Creía que estaba parado al final de la historia. Lo escribió en algún momento del siglo II a.C., y se equivocó por lo menos en 2200 años, y contando. La comunidad de Qumran leyó ese mismo texto, concluyó que la describía a ella, enterró su biblioteca en cuevas ante una guerra que se acercaba y que creyeron que era la última, y se equivocó. Los milleritas leyeron los números, concluyeron que describían 1844, y se equivocaron. Camping los volvió a calcular y se equivocó. Cada generación que ha tomado este libro en sus manos ha hecho la misma aritmética, ha llegado a una fecha dentro de su propia vida y se ha equivocado. Eso no es un fracaso del texto. Puede que sea lo más exacto que hay en él. El libro de Enoc no predice una fecha, predice lo que la gente hará siempre con una. Lo que tenemos que enfrentar no es si Enoc nombra el año, no lo nombra, y cada cálculo que afirma lo contrario ha importado en silencio una suposición de fuera del texto para llegar ahí.
Lo que tenemos que enfrentar es por qué un libro retirado de las Escrituras en el siglo IV ha conseguido convencer a cada siglo, desde entonces, de que fue escrito específicamente sobre él, y por qué la respuesta sigue siendo la misma respuesta y sigue sin ser creída por los que lo leen después. Las 70 generaciones siguen escritas en el capítulo 10, todavía sin una definición de generación adosada. Las 10 semanas siguen en el capítulo 93, con su autor todavía de pie en la séptima, todavía convencido de que estaba casi al final. Las 7 estrellas siguen ardiendo a través de una sentencia de 10.000 años cuyo inicio nadie puede fechar. El calendario de 364 días sigue desviándose 456 días por cada 3 siglos que nadie lo corrigió, todavía describiendo un cielo que se descompone al final. Y los responsables del tiempo oficial del mundo han acordado ahora formalmente dejar de corregirlo, dejar que el reloj y el cielo se separen a propósito, a partir de 2035, porque la Tierra empezó a girar más rápido y nadie está completamente seguro de por qué. Todos los relojes de este libro siguen corriendo, y uno de ellos le ha dicho nunca a nadie la hora. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.